Quiero saludar a los pastores valientes, a las mujeres valientes, a aquellas mujeres cristianas valientes, a aquellos siervos valientes que no claudican por nada. Ahorita las iglesias están a punto de estar en un vacío de poder, en un vacío de presencia, de actividades, por el problema que hay de la pandemia. Quiero decirles que después que pase esta pandemia van a haber varios problemas. La iglesia va a estar desorganizada, la iglesia no va a estar activa, necesita que la iglesia pase por un proceso, van a venir nuevas formas, nuevos métodos, quizás no se vuelva a abrir las iglesias nunca y varias cosas, pero esas son hipótesis. Pero yo quiero saludar a aquellos pastores que en vez de meter miedo, dan fuerza. Yo quiero saludar a aquellos pastores que se quitan la camisa, que se remangan la camisa, para visitar a las iglesias que realmente están allí queditas en sus casas. Esas iglesias no se han descarriado. Esas iglesias están allí, pero los pastores tienen que estar siempre llamando, siempre visitando a esa iglesia que está en su casa, a esa iglesia que se reúne con el hermano, con el cuñado, con la hermana, para seguir activa en la fe. Esas iglesias que están allí en sus casas están siempre esperando que la iglesia se reabra. Pero bueno, quiero hablar de un tema muy importante hoy, que en la zona donde yo vivo, ¿verdad? Tenemos pastores, tenemos líderes, y esos líderes que tenemos de repente son amados por el barrio, son queridos por la comunidad, a veces son activos, a veces inactivos, a veces tienen, por ejemplo, una influencia. El pastor que es influencista, el pastor que tiene presencia, ¿verdad? Lo envidian las demás iglesias porque ese pastor es dinámico, porque ese pastor tiene las cualidades, el pastor visita, ese pastor piensa en el futuro, ese pastor piensa en trabajar, piensa en que los hermanos estén bien, ese pastor piensa en que la iglesia crezca, porque hay pastores todavía son erróneos que están predicando un evangelio de prosperidad. Otros están predicando de que no hagan nada tesoros en la tierra porque aquí la polilla la destruye y que le entra la plaga y destruye a todas las riquezas y que aquí no hay nada que hacer, nada, que hay que hacer riquezas en el cielo porque esas riquezas que están en el cielo sí van a ser verdaderamente permanentes. Pues está bien que todos los pastores prediquen, que todos los pastores digan de que hay que trabajar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer actividades. Pero yo creo que es momento de pensar y hacer una pausa. Esto yo quiero a los de mi aldea más que todo, al pastor de Buenavitas, al pastor de Ochoa, al pastor de San Pedro Arriba, al pastor de la Sierra, al pastor de los Pozos, al pastor de Escoto. En Escoto hay 2 o 3 pastores, también la Iglesia Católica. Entonces, se ha llegado a tener una pandemia que es global. Esta pandemia no está dividida. Esta pandemia llegó a todos los países y no está dividida, o sea, va arrasando con lo que haya por delante. Y si no va arrasando, los arrasan. Y bueno, pero lo que quiero decirles es que si el cristianismo tuviera el mismo significado, el mismo poder de esta pandemia, la iglesia cristiana fuera globalmente unida, tuviera una sola fe, tuviera un solo mensaje, tuviera un solo credo, no hubieran
conceptos, no hubieran dogmas, no hubieran métodos teológicos ni filosofías. Ahora tenemos una iglesia diseminada con diferentes conceptos, con diferentes maneras de ver la resurrección o de ver el advenimiento de Cristo. Unos creen que Cristo va a venir, va a arrebatar la iglesia. Otros dicen que va a venir como ladrón en la noche, que se los va a llevar. Otros dicen que la iglesia va a ser levantada y después la tribulación. Otros dicen que Jesucristo vendrá como un rayo y que su pueblo levantará su pueblo y que se basan en versículos, ¿verdad? Porque hay religiones, hay iglesias, hay doctrinas que las hacen en base a un versículo. Pero para todos ustedes que predican el evangelio, que tienen la misma Biblia, la versión Vulgata, Casidoro de Reina de Valera, versión 160, Cipriano de Valera, pues quiero decirles que todos ustedes que tienen su Biblia en la mano, vayan pensando qué es lo que va a pasar después de la pospandemia. ¿Por qué? Porque hay un problema, que hay tres conceptos que a la gente los está dividiendo, que son los milenialistas, los amilenialistas y los postmilenialistas. Unos creen que ya vivieron el milenio, otros que están viviendo el milenio y otros que vendrá el milenio. No los detengamos en cosas así, porque estos que creen en el amilenialismo creen que ya pasó. Los que creen en el milenialismo creen que están viviendo el milenio, y los postmilenialistas son los que creen que van a venir. Quiero decirles que estos solo son conceptos teológicos, solo son conceptos y dogmas religiosos. ¿Por qué? Porque todos aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sea de la profecía, sea de la santidad, sea de la reformada, sea de la bautista, sea testigo de Jehová, sea adventistas. Todos aceptan a Jesucristo como su Salvador. Si es católico, tienen a Cristo. Entonces, nos han dividido haciéndonos creer de que nosotros somos diferentes a los católicos. Sí, tienen razón. ¿Por qué? Porque también la Iglesia Católica, ¿verdad?, tiene su apología, porque ella se cree dueña y ama de la doctrina que le fundaron y que le infundaron y que la fundaron en el año 325 después de la muerte de Cristo en el Concilio de Nicea. Ahí se empezó a fabricar las doctrinas. Entonces, tenemos la doctrina del diezmo, tenemos la doctrina de la resurrección, tenemos la doctrina de Jesucristo como Dios eterno, como el trino Dios, la trilogía que le llamamos nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí nació la doctrina de la Trinidad, también es una doctrina. Eso no quiere decir de que es falsa, pero la doctrina nació en el año 325 en el Concilio de Nicea, y así vinieron haciéndose la doctrina. Después aparecieron los movimientos pentecostales con doctrinas de lavamiento de pies, la doctrina del compartimiento del pan. Son doctrinas, son métodos, son formas, pero si en lo que coinciden es en la resurrección de Jesucristo, porque allí no pueden estar en contra. Tomen en cuenta eso, de que todas las iglesias que tienen un concepto, un dogma, un método de adorar a Dios, no es porque están adorando a Jesucristo mejor. Si alguna iglesia dice que está adorando a Cristo mejor, está equivocado, porque cada religión tiene un mentor, cada religión tiene un fundador, y ese fundador creó la doctrina, creó el concepto y creó el dogma religioso para hacérselo enseñar a todos los miembros de su iglesia. Todas las iglesias dicen que fueron creadas en el año tal y que son las primeras. Otras dicen que son las mejores. Otras dicen que las iglesias tienen que añadirse a ellos porque ellos son
la verdadera iglesia. Entonces, si tú te haces una pregunta, ¿será la verdadera iglesia la iglesia católica? ¿Será la verdadera iglesia cristiana reformada? ¿Será la verdadera iglesia bautista? ¿Será la verdadera iglesia santidad? ¿Será la verdadera iglesia adventista? ¿Será la iglesia verdadera a la profecía? Pues yo creo que si le han hecho creer a usted que la iglesia tal es la iglesia verdadera, sería un error, porque todas las iglesias tienen una apología y la apología es la defensa de su doctrina, de su concepto, de su enseñanza. Por ejemplo, la iglesia cristiana reformada cree en la predestinación. En su apología nos enseñaron 30, 40 versículos que hablan de la predestinación. Los que están en la iglesia bautista también tienen otros versículos y se basan en esos versículos que ellos son bautistas. ¿Por qué? Se basan en el versículo donde dice, y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere salvo será bautizado. Por eso ellos bautizan solo adultos y son los bautistas. Y están los anabautistas, pero esa es otra cosa. Ahora, está en la iglesia Profecía en San Pedro de Catacamas. ¿Ustedes creen que la iglesia Profecía es la mejor? Porque quizás hablan en lengua, porque quizás profetizan. Quiero decirles a todos ustedes que tienen la misma Biblia, que tienen el mismo Dios, que tienen el mismo Espíritu Santo, que tienen las mismas personas, las personas que están en la iglesia tal o en la iglesia cual, son de otra sangre, no, son los mismos, las mismas personas. Las mismas personas están en San Pedro arriba, las mismas personas de carne y hueso están acá. Ahora, hay iglesias que tienen un método de predicar alegre. Y empiezan los pastores a decir, nosotros los pastores de tal iglesia tenemos la bendición de tener la doctrina del diezmo. Que nosotros los pastores tenemos la doctrina de la predestinación, por lo cual aquellos que están allá en Ochoa o en San Pedro arriba, esta gente anda errada. Dicen los otros, nosotros tenemos la doctrina de la santidad y por eso tal iglesia anda errada. Quiero decirles a todos ustedes, hermanos y hermanas, pastores, después de esta pandemia, pónganse a pensar que tienen la misma Biblia, tienen el mismo evangelio, tienen los mismos versículos, tienen todas las cosas que ustedes puedan estudiar para que ustedes mismos sean sus maestros, para que ustedes mismos sean sus profetas, para que ustedes mismos sean sus apóstoles, porque ese es el nuevo modelo hoy en día, de que hay personas que se autoproclaman pastores, se autoproclaman apóstoles, ¿verdad? Y esto viene desde el Medio Oriente. Y el primero que se autoproclamó fue el apóstol Pablo. Y entonces por eso que hoy en día se autoproclaman varios, porque el apóstol Pablo se autoproclamó apóstol sin hacer llamado, sin haber andado con Cristo. Pero los pastores eso no lo dicen, que Pablo no anduvo con Cristo y él solo se autoproclamó, él solo miró una visión y él solo dijo, no, pues yo soy el reemplazo de Judas Iscariote. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que todos creen en que Cristo murió y resucitó. Y todos tienen la esperanza que volverá a recoger ese pueblo. Todos tienen aquel versículo que dice Jesús lloró. Todos tienen aquel versículo de Apocalipsis donde dice clama a mí, yo te responderé. Todos tienen aquel versículo de Jeremías 3:33, creo. Todos tienen aquel versículo de Apocalipsis 3:20, donde dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todos tienen aquel versículo donde dice, por tanto, id y predicad el evangelio. También tienen el versículo donde dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros creamos odio como pastores? Tú como pastor, ¿por qué le haces creer a la gente de que tienes la mejor iglesia?
Para que tú tengas la mejor iglesia, tienes que tener un mejor mensaje, tienes que tener un mejor edificio, tienes que tener todo servicio de culto, tienes que tener educación cristiana, tienes que tener bodegas, tienes que tener alimentos para los desamparados, tienes que tener tierras para que trabajen los pobres, tienes que tener un movimiento de capacitación, tienes que tener educación, tienes que tener todo para que seas la mejor iglesia formada, educada y preparada para enfrentar las pobrezas que vienen. Ahora, que tengas el mejor evangelio, no, todos tienen el mismo evangelio, la misma Biblia, el mismo mensaje. ¿Y qué? ¿Por qué se dividen? ¿Por qué creen que son mejores? Si tienen los mismos versículos, a ustedes como a mí nos han engañado haciéndolos creer de que nosotros tenemos el don de profecía. ¿Por qué no profetizan lo que va a venir? Que nosotros tenemos el don de discernimiento. ¿Por qué no disciernen qué es lo que quieren con esta pandemia? Que nosotros tenemos el don de interpretar las escrituras, de interpretar los sueños, de interpretar todas las cosas que nos vienen a la mente. Para los que creemos en la predestinación, si nosotros somos predestinados, si nosotros somos elegidos, ¿por qué preocuparnos? Si nosotros tenemos el don de ir y predicar el evangelio y bautizar a las personas, ¿por qué no lo hacemos? Sino que estamos ahí sentados predicándolos a los otros mismos y no educamos a los hermanos. No les enseñamos a predicar. Cada hermano tiene que ser un pastor, tiene que ser un evangelista. Cada hermano puede predicar. Los podemos escuchar 15 minutos. ¿Acaso que si hay 300 hermanos son 300 mensajes? Tiene que haber un pastor, por supuesto. Pero el pastor tiene que estar manejando el control. Pero darle chance a todos los hermanos. Pero no, los pastores se vuelven celosos, se vuelven mezquinos. Y se vuelven contra los hermanos más viejos. No quieren a los hermanos más viejos.